Ay, perdón. ¿Dónde está mi presentación? Ya tengo que aprender nuevamente. Ah, ok. Sí, sí pueden ver lo que está aquí, ¿verdad? Sí, ¿Alguien me...? licenciado. Sí, ¿Sí? licenciado. Ok. Sí, licenciado. Ajá. Ok, entonces solo quería estar seguro que me pueden ver la presentación. Ok. Entonces, estamos mirando aquí el liderazgo cristiano y pensando en la misión de CETECA, por lo menos era algo que habían colocado en algún momento, si lo han cambiado algo en estos años, pero aquí estamos también mirando este aspecto. Entonces, formamos discípulos de Jesucristo que encarnan el Evangelio del Reino de Dios, comunica eficazmente las Sagradas Escrituras y ejercer un liderazgo de servicio. Entonces, esta vez la última parte de esa misión es lo que nosotros queremos enfocarnos aquí esta mañana en un liderazgo de servicio, es lo que queremos enfocar en todas las reuniones que vamos a estar viendo. También esa parte de comunicar eficazmente las Sagradas Escrituras es lo que también están aprendiendo a través de Julio Roldán en cuanto a la predicación. Y si para algunos la idea de predicación le da un poquito de temor o susto ahí pensando en tomar un curso sobre predicación, también pueden pensarlo más bien no solo en como predicación, sino tal vez en cuanto a cómo hacer un estudio bíblico. Entonces, muchas veces ustedes tienen estudios bíblicos en sus hogares o en diferentes lugares y los principios que van a ir aprendiendo en la clase de predicación también va a servir en cualquier momento de hacer un estudio bíblico. Entonces, no se asusten con la idea de predicación bíblica, ¿no? Porque también son principios muy importantes para todos nosotros que estamos en algún momento enseñando a otras personas. Entonces, en cuanto a seguir mirando aquí, primero queremos hablar un poquito sobre el sumario. Ahí en el enlace yo le di el sumario y también el manual que vamos a estar usando en este curso. Si algunos quieren imprimirlo y tenerlo a la mano, también pueden hacerlo de esa forma o simplemente leer tal vez en su computador o también tal vez puede hacerlo sí, solo a través de su aparato que van a estar usando. Tal vez durante la semana puede ir mirando la lección 1 que vamos a estar viendo hoy para que lo tenga ahí también como un repaso. Pero aquí en el sumario, la primera cosa que estamos mirando es en cuanto a las lecturas. Como ya los que me conocen, ya me han tenido ahí como profesor, siempre tengo lecturas que pueden leer para reforzar lo que vamos a estar viendo en clase y también para tener la opinión de otros autores. Entonces, siempre son de lecturas de apoyo para la clase y espero que los lean con mucho cuidado porque la idea de esas lecturas es para su propio bien, para ayudar en el aprendizaje que estamos dando en este trimestre. Entonces va a haber diferentes lecturas ahí y ustedes van a escribir un resumen de lo que aprendió a través de esas lecturas. Y la idea es de entregar
eso por WhatsApp o por correo electrónico. Ahí en el sumario tienen las dos cosas, el WhatsApp y también tienen ahí el correo electrónico. Si quieren enviar sus tareas por esa manera, pueden hacerlo para que yo los veo. Pero también entonces yo necesito recibir esas tareas antes de iniciar la clase. Entonces, si me entregan después de la clase, van a perder puntos por tardanza, ¿ok? Siempre recibo las tareas, pero siempre van a perder puntos si entregan tarde sus tareas. Para dar un ejemplo de lo que estoy pensando y mirando aquí en de las lecturas, si miramos en primer lugar el sumario, vemos que para el 24 de abril, de hoy en 8, ustedes van a hacer lectura número 1. Pero lectura número 1 tiene dos diferentes cosas para leer, pero van a hacerlo todo en una sola página y vamos a ver cómo es eso. Pero siempre esté seguro de leer las dos lecturas, y si nosotros miramos la lectura número 2, van a encontrar ahí que hay 3 diferentes lecturas, entonces van a leer las 3 y ponerlos por separado en su hoja de repaso, de resumen. Entonces, para la semana entrante, ustedes van a leer las 21 cualidades indispensables de un líder, que es por John Maxwell, y también van a leer qué grado de pureza debe tener un líder de iglesia, como otro aspecto aquí de apoyo para lo que estamos aprendiendo. Entonces, la idea es pensando en lectura número 1, A y B. Entonces, ustedes van a hacerlo de esta forma. Entonces, en primer lugar, van a poner lectura número 1, que la fecha de entrega es para el 24 de abril o antes, ¿verdad? Antes de iniciar la clase el 24 de abril. Y luego pensar en principios que aprendieron en las dos lecturas. Entonces, usted va a poner lectura número 1A, las 21 cualidades, y escribir algo ahí acerca de los principios claves, principios básicos, cosas que usted quiere recordar de haber aprendido a través de la lectura de esos 21 cualidades. Obviamente, la idea no es de escribir las 21 cualidades aquí en la lista, pero mirar las 21 cualidades y escribir aquí en las líneas algo sobre lo que aprendió, que también tal vez son cosas nuevas aprendidas ahí. Y luego va a leer la segunda lectura 1B, qué grado de pureza, y escribir algunos principios que aprendió ahí acerca de esa lectura. En esta parte de principios aprendidos, uno va poniendo lo que aprendió. Luego tenemos la parte de aplicación, es decir, cómo piensa o qué aprendió de esas cosas que quiere aplicar a su propia vida, a su propio ministerio, como líder de algún grupo o algo así. Uno va a poner alguna aplicación personal. Recuerden que cuando uno dice aplicación personal, hay que ponerlo en forma personal. Y esto a veces es bastante difícil recordar cuando uno comienza a escribir ahí, porque tantas veces leo, nosotros debemos, no, eso no es personal. Cuando dice personal, yo debo, ¿ok? La idea de personal es que ¿qué son los principios aprendidos aquí que yo mismo, yo personalmente quiero realizar
cambiar, aplicar a mi propia vida. Entonces, en la aplicación, hágalo lo más personal posible de las cosas que usted aprendió acerca de las dos lecturas que hizo arriba. Luego usted va a firmar. Obviamente, si me está entregando esto por WhatsApp o algo o por correo electrónico, de pronto no va a tener dependiendo si va a tomar foto y enviármelo, entonces va a tener ahí su firma. Si lo va a realizar en computador, entonces que escribe ahí su nombre de haber leído todas las páginas de las dos lecturas como acto delante de Dios, que sí hizo la tarea completa. Y luego entonces mandarme la hoja, que sea por WhatsApp o por correo electrónico. Si está haciéndolo a través de su compu, puede hacerlo por medio del correo electrónico. Entonces, esa es la idea con cada una de las lecturas. Entonces, cuando uno llega el 1 de mayo, aquí entonces va a ver que hay 3 lecturas más. Ahora, no sé qué han dicho los otros profesores. Obviamente, el 1 de mayo es festivo. Entonces, vamos a tener que mirar a ver si realmente habrá clase o no hay clase el 1 de mayo. Si no hay clase el 1 de mayo, de todos modos deben mandarme lectura número 2, ¿ok? Entonces, si hay clase y no hay clase, de todos modos hay tarea para esa semana. Para el 1 de mayo hay que mandar la respuesta de lectura número 2. Y si no hay clase, simplemente entonces pasamos a la siguiente semana con las próximas tareas también. Y luego volvemos otra vez aquí en la clase. Entonces, voy a tener que mirar cuál va a ser. Yo creo que no habrá clase, pero voy a hablar con los otros. Licenciado, sí. Según nos dijo el licenciado Julio Roldán, que no va a haber clase el 1 de mayo. Ok, perfecto. Ya, entonces ya está concreto, ya está hecho ahí. Entonces, no hay clase, pero de todos modos ustedes van a mandarme, como no estamos en presencial, no hay necesidad de traer aquí a CETECA sus tareas, y si no hay clase, entonces no traer. No, la idea es que de todos modos, mándenme sus tareas por correo o por WhatsApp de lo que han leído para el 1 de mayo. Ahí vamos a tener que mirar cómo podemos ajustar algunas de las semanas para poder dar los temas. Imagino que voy a ver si hago tema ahí 3 y 4 a la vez en un mismo sábado, haciendo correr un poquito de esa forma. Entonces, gracias. Entonces, no hay clase, pero tienen la responsabilidad de mandar las tareas de todos modos. ¿Okay? Bueno, junto con, siguiendo pensando en el sumario, la otra parte del sumario es que hay un proyecto y esto es para ayudarnos en hacer un pensamiento global de lo que están estudiando aquí durante estas semanas. Entonces, el proyecto es escribir un ensayo de 5 páginas a renglón cerrado de cómo este curso le ha ayudado a analizar mejor el liderazgo de su iglesia, es decir, mirando los líderes de su iglesia, o también cómo usted ve su propio liderazgo o potencial para el bien de la iglesia. Y dejo ahí potencial porque es posible que algunos de ustedes no tienen un puesto de liderazgo en su iglesia, pero mayormente nosotros tenemos liderazgo en diferentes áreas de nuestra vida. Entonces, si no tiene un puesto dentro de la iglesia, de todos modos es líder de algo, de alguna cosa que
que tienen ahí. Entonces, ir mirando y puede escribir en esas páginas exactamente cuál es su posición de liderazgo, si es dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, tal vez en su hogar. Si es mamá, ¿cuál es su liderazgo como mamá? Si es papá, ¿cómo es su liderazgo como papá dentro del hogar? Pero la idea es de tomar los principios que vamos a estar leyendo y estudiando durante el trimestre y aplicar eso a su propia vida y eso. Pero también como parte es de mirar el liderazgo de su iglesia. ¿Será que los líderes de su iglesia están cumpliendo con los principios que vamos a estar viendo aquí en este curso durante este trimestre? Obviamente no queremos ser muy críticos, pero es bueno de mirar a ver si realmente están cumpliendo o no ciertas áreas de liderazgo en la iglesia. Y como los líderes de su iglesia no van a ver lo que han escrito, no tenga pena. Puede escribir ahí de corazón lo que cree y piensa acerca del liderazgo de su iglesia. Y tal vez mirar, ver si hay forma que usted puede ayudar a los líderes, tal vez enseñándoles a ellos a los principios que estamos aprendiendo aquí y ayudarles a ellos también en formar un liderazgo cristiano. Pero todo eso depende en la situación propia de cada uno de ustedes en algún momento. Entonces, eso es el sumario. Y que obviamente ustedes pueden leer todo el sumario, que bajarlo de lo que yo puse ahí en el WhatsApp para que tengan presente todo lo que dice el sumario ahí junto con la programación que vamos a estar haciendo durante este trimestre. ¿Alguna pregunta o inquietud en cuanto a los requisitos de este curso? Si alguien tiene una inquietud o pregunta. Nuevamente, si en algún momento tienen preguntas o inquietudes que no quieren verbalizar aquí en la clase, siempre pueden mandarme a mi WhatsApp personal, ¿verdad? A veces... No, licenciado. Sí. Sí, bueno, no sé si me perdí, pero en relación a las lecturas que usted estaba diciendo, dice la excelencia del siervo de Dios. Sí. ¿En dónde está eso? Cualidades indispensables de un líder. Ahí me perdí, licenciado. No sé dónde No, está. está bien, gracias. Por esa razón hay que hacer preguntas, porque sí, imagino que todos tenían la inquietud, ¿dónde voy a encontrar esos 21 cualidades, ¿no? Indispensables? Al terminar aquí nuestro tiempo esta mañana, yo voy a enviarles las tareas semanalmente, ¿ok? Así no se va a confundir cuáles son las lecturas de cada semana. Es decir, esta tarde ustedes van a recibir las dos lecturas A y B de las 21 cualidades y qué grado de pureza. Yo voy a enviarlos en el WhatsApp. Entonces, con eso ustedes pueden leerlos directamente de lo que yo voy a enviar. No van a necesitar ir a cualquier otro lugar para buscar estas lecturas. Siempre van a aparecer en el WhatsApp. Ahora, esta semana nosotros estamos dejando abierto el WhatsApp de todo el grupo, todos que están en este grupo de estudios bíblicos sabatinos. ¿Alguien tiene pregunta? No. Ok. En este momento todos van a recibir estas lecturas, pero después vamos a estar haciendo un WhatsApp
directamente que es solo para este curso, para que ustedes reciban directamente de este curso y cualquier pregunta que puede tener, puede hacer preguntas en cuanto a ese WhatsApp y en vez de a todo el mundo. Entonces, va a ser algo, un grupo específico tal vez la semana después de la semana entrante, posiblemente vamos a tener otra semana donde todos van a estar incluidos, pero después solo los que están inscritos van a poder entrar a la clase. Entonces, necesitamos que ustedes se inscriben esta semana porque si no van a tener cobros de más en cuanto al costo del curso por mora. Entonces no queremos que haya ese problema. Entonces durante esta semana, por favor, van a inscribirse y luego vamos a tener un número exacto de las personas inscritas en este curso y obviamente los otros 2 cursos anteriores también. Y como algunos están en algún curso y otros están en otro curso, no todos están tomando los 3 cursos, entonces los grupos van a ser diferentes y por separado. Cada profesor va a tener su propio grupo según los inscritos en su materia, en su curso. Entonces, sí, gracias por esa pregunta que por la tarde voy a enviarles esos 2 lecturas y cada semana voy a hacer eso. Cada sábado a la tarde voy a mandar las próximas lecturas para hacer, para que no haya confusión en cuanto a cuáles son las lecturas que deben hacer para esa semana. Entonces, gracias por recordarme de ese punto, de dónde van a conseguir esas lecturas. Gracias. ¿Será que hay otra pregunta? Sí, yo, licenciado. Sí. Mire, basado a lo que nos está indicando aquí, veo que para el 24 de abril, es decir, la otra semana, tenemos que leer esa lectura que usted va a enviar hoy, que se llama, hoy la lectura número 1 de las 21 cualidades indispensables de un líder. Esa la envía hoy, ¿verdad? La leemos. Sí, esta tarde voy a enviar esos. Y durante la semana hay que leer y hacer un resumen. Ok, y usted nos va a enviar esta hojita que nos mostró anteriormente. Sí. Donde habla sobre lo que es vamos a ver si la logro ver aquí. Donde habla lo que es, exactamente, esa misma. Entonces, esa hojita usted la va a enviar en manera de Word para que nosotros podamos editar en ella, ¿verdad? O hacemos otra. Bueno, como ustedes desean, algunos no tienen computador, entonces imagino que van en un papel van a escribir a mano sus respuestas, pero utilizando este formato. Si ustedes quieren tener también un ejemplar en Word, yo puedo enviar eso también en el WhatsApp esta tarde y así los que tienen computador pueden hacer su tarea ahí mismo. No hay ningún problema. Y luego enviarme al correo electrónico, entonces, sus respuestas. Entonces, sí, gracias. Hay 2 diferentes maneras. Alguien puede simplemente copiar este formato y escribir a mano o pueden hacerlo en su computador. Entonces, voy a enviarles las 2 formas. Si alguien quiere imprimir el formato o simplemente van a copiar el formato en un papel por separado, porque de pronto no tiene forma de imprimir. Entonces, pero la idea es de poner lectura número 1, fecha de entregada, los principios aprendidos y luego la aplicación y su firma siempre debe estar en el formato que me va a enviar.
Entonces, ¿será que con eso estamos bien claros? ¿Ya entendemos aquí? Y entonces esta Sí, ya. ya la respondemos, licenciado, basado a esa primera lectura la otra semana, ¿verdad? Sí, Ok. sí. Entonces, lo que yo envío esta tarde es para ustedes en entregarme a mí el próximo sábado o antes a las respuestas a las preguntas. ¿Ok? Entonces, para el 24 de hoy en 8 van a haber terminado de hacer resumen de las 2 lecturas que yo voy a mandar esta tarde. ¿Algo más para aclarar ahí? Solamente, profe, que si nos puede mandar su número para agregarlo a nuestro WhatsApp. Bueno, está en este WhatsApp. Bueno, perdón. Hay 2 formas. Obviamente mi número ya está en el WhatsApp del grupo, ¿ok? Pero en segundo lugar, puede abrir el sumario. Al abrir el sumario va a encontrar que mi número de WhatsApp está ahí. Ok, ya entendí, hermano. Gracias. ¿Sí? Y si no, yo puedo también mandarlo por separado. Si necesitan eso, inclusive yo podía hacer eso de una vez, pero, a ver, pero sí, yo creo que entonces por la tarde yo puedo enviar eso o simplemente abrir el sumario y ya ahí va a encontrar el número del WhatsApp. Y también Gracias, en el sumario está el correo electrónico para las personas que van a enviar sus tareas por medio de correo electrónico. ¿Okay? Entonces hay 2 opciones ahí para mandar sus tareas. La otra cosa, a veces, obviamente para las personas que no pueden hacer esto en forma digital, muchas veces lo que se hace es escribirlo en un papel y tomar foto y mandarme el foto de su tarea. Lo único que pido es que esa foto sea bien nítido. A veces recibo fotos que son oscuros y no puedo leer nada y siempre trata de escribir con más claridad posible porque yo quiero poder leer lo que han escrito. Entonces, si van a tomar foto de su tarea y enviar el foto a WhatsApp, por favor, que sea totalmente nítido para que no haya ningún problema en leer lo que han escrito. Bueno, ¿otra pregunta? Si no, entonces vamos a entrar aquí a la introducción. Tenemos varias cosas para mirar aquí esta mañana y ya después por la tarde. En primer lugar, y esto también, algunas de las cosas que vamos a estar mirando en forma aquí digital, digamos así, están escritos en el manual que yo mandé por el WhatsApp. Entonces, algunas de esas cosas usted puede leer y ver nuevamente en algún momento ahí. La única diferencia es que habrá aquí en la forma de visual, habrá algunas cosas con dibujos y cosas así que no están en el manual. Comenzando aquí con lo que dice Richard Clinton en cuanto a un buen comienzo. Los líderes son personas que tienen la habilidad y sienten el llamado de influir sobre otros a cumplir con los propósitos de Dios. La esencia del liderazgo en el reino de Dios es la capacidad de influir sobre otros. Y ahí él dice unas cosas más, pero no es tanto un puesto, ¿ok? No estamos pensando aquí en puestos.
Estamos hablando del liderazgo. No es necesario ser un obrero a tiempo completo en el ministerio cristiano para ser un líder. Dios está llamando a aquellos que están dispuestos a servirle en fidelidad y obediencia. Entonces, es un recuerdo aquí de lo que nosotros queremos mirar durante todo este trimestre. Los principios que vamos a estar viendo es que nosotros podemos tomar esto en serio al ir dando o haciendo el liderazgo en cualquier momento de nuestra vida y ministerio. Hago la pregunta, ¿qué es ser un líder cristiano? Porque de eso vamos a estar mirando diferentes principios, ¿ok? Lo que es importante aquí es de pensar bíblicamente qué es un líder cristiano y no tal vez otros aspectos que podemos haber pensado en cuanto a lo que es un líder. Entonces, esta pregunta es una inquietud, una pregunta abierta que durante este trimestre espero que podamos contestar con mayor interés, mayor capacidad ahí de describir qué realmente es un líder cristiano. Obviamente tomamos las palabras de Jesús cuando pensamos en líder cristiano. ¿Okay? Aquí nosotros recordamos que los discípulos de Jesucristo también querían tener el primer puesto o tener el lugar más alto dentro del grupo. Y entonces en Marcos capítulo 10, 42 a 44, aquí dice, mas Jesús llamándolos les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones seculares, ¿no? Se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiere ser el primero, será siervo de todos. Y aquí no puse el próximo versículo que en Marcos 10, yo creo que es 45, dice que Jesús mismo dijo, no he venido a ser servido, sino para servir. Entonces, tenemos el ejemplo de Jesucristo acerca de lo que es un líder cristiano. Debemos ser como Cristo. Entonces, es importante aquí no ser como los gobernantes del mundo, los gobernantes civiles, seculares o en empresas, sino que nosotros debemos tener un concepto totalmente diferente acerca de lo que es ser un líder cristiano. Para ver otro, aquí nosotros tenemos a John MacArthur diciendo, según Cristo, el tipo de liderazgo más genuino exige servicio, sacrificio y abnegación. Entonces, tengan siempre esas tres cosas en mente. El liderazgo exige servicio, sacrificio y abnegación. Y yo creo que muchas veces cuando hablamos con alguien acerca de tener liderazgo, es el que manda más. ¿Okay? El que va a dirigir a las otras personas y dar exigencias y van a exigir que hagan esto y aquello y todo eso. Aunque hay algo de eso también dentro del liderazgo cristiano, tenemos que pensar más bien en cuanto a qué es lo que nosotros en nuestro corazón debemos estar mostrando ahí. Entonces, pensando en lo que la diferencia en el liderazgo cristiano y el liderazgo
del mundo, lamentablemente nosotros vemos que en muchas iglesias, porque estamos hablando de iglesias aquí, no queremos meternos tanto a empresas y todo eso, pero lamentablemente nuestro modelo de liderazgo comúnmente es modelado más por la cultura que por Cristo. Entonces, si la cultura dice que un líder debe ser macho, ¿ok? O si el líder debe ser un mandamás, o si el líder debe, entonces uno puede pensar en todos los diferentes aspectos de lo que puede decir la cultura. Espero que nosotros no estemos tomando nuestros principios de la cultura nuestra o la cultura de otra cultura, de otro país, de otra parte del mundo, sino queremos ver la cultura de Cristo, digamos así. ¿Cómo era Cristo en su forma de ser, en su forma de Sí, están buscando. Sí. Habla, ¿sí? ¿Alguien tenía pregunta? ¿O no? Ok. Bueno, entonces, Yo creo que doña Tere dejó una cosa en el escritorio. ¿algo pasó? ¿Qué pasó con doña Tere? Bueno, Miguel, apague su micrófono. Ah, sí, por favor, todos apaguen sus micrófonos a menos que tienen una pregunta para hacer. Eso va a ayudar a que no entra cosas extrañas por ahí. Ok, gracias. Entonces, nosotros queremos pensar aquí, la iglesia ha de seguir los ejemplos de las empresas. Okay. Ahora, yo sé que muchos de los libros que se utilizan para administración de iglesias tienen que ver con administración de empresas. Y tal vez hay algunos conceptos y algunas cosas importantes y necesarias en cuanto a la administración, ¿okay? Que nosotros podemos aplicar y uno podría tal vez hacer un curso sobre administración, pero lo que nosotros estamos pensando aquí en no tomar todo lo que las empresas utilizan, especialmente en cuanto al liderazgo. ¿Okay? Podemos hacernos la segunda pregunta. ¿Hasta dónde es bueno usar estos principios en la iglesia local? ¿Okay? Eso hay que analizar. No quiero decir que todos los principios de las empresas de administración son malas. No, eso no es lo que queremos decir con esto. Pero, ¿cuáles son los principios que se puede utilizar y cuáles son los principios que debemos evadir porque no son principios bíblicos? Y ese curso no es tanto un curso de administración. ¿Okay? Nosotros queremos enfocar este curso en los principios bíblicos del liderazgo. ¿Okay? ¿Cuáles son los principios dados por Dios de cómo debe ser un líder? Ahora, si ese líder va a emplear algunos de los principios o modelos de administración de empresas que siempre sean dirigidas por los principios bíblicos. Entonces, siempre debemos estar pendiente y mirando bien este aspecto de los principios. Ahora, nosotros sabemos que hay tres grandes ambiciones del ser humano. Y ese es el problema que hay en el liderazgo. Hay personas que están en el liderazgo porque quieren ganar dinero, ¿ok? No debemos pensar que eso es falso. Hay muchas personas que se hacen pastores
para ganar dinero. Es decir, no estoy diciendo que no deben ser pagados, ¿ok? Pero su propósito es lucro, ¿ok? Que quieren ganar buen dinero. Entonces, eso es una ambición humana que nosotros debemos tener mucho cuidado, que nuestra ambición no es para ganar dinero. Ahora, el trabajador, el obrero es digno de su salario. No estamos en contra que algunas personas reciben dinero de parte de la iglesia. ¿Okay? De eso no estamos diciendo aquí. ¿Okay? Estemos bien seguros que no estamos en contra que paguen a algunos líderes de la iglesia, que sea el pastor o alguien más que recibe un salario de parte de la iglesia. Otra ambición es la fama. Algunos hacen las cosas porque quieren tener la iglesia más grande de Guatemala, ¿okay? O la iglesia más grande del mundo. Quieren ser famosos. Quieren ser vistos por todos como, ay, ese hombre, qué tan grande que bueno, ustedes ya saben, ¿no? Que hay gente de esa forma, con esa ambición. Si estamos sirviendo a Dios, nuestra ambición es de glorificar a Dios, no glorificarnos a nosotros mismos. ¿Okay? Entonces tenemos que tener cuidado de esa ambición. Y obviamente la tercera ambición es tener poder. Ser líder siempre nos da poder. ¿Ok? Poder sobre otras personas. Tenga mucho cuidado. Si su ambición es tener poder sobre las personas en vez de lo que vimos a través de Marcos capítulo 10, eso no es el liderazgo cristiano. El liderazgo cristiano busca servir, no tener poder sobre las personas. Entonces, mucho cuidado con estas tres ambiciones. Entonces, como dije anteriormente, debemos gloriarnos en Dios y aferrarnos a su poder. Como David cuando tenía que enfrentar a Goliat, y Goliat pensando que este jovencito, bueno, no sabemos qué edad tenía David en ese momento, pero él siendo un gigante y un hombre de guerra, despreciaba ahí a quién era este muchachito que venía a él y ni tenía espada, no tenía nada. Pero David, la respuesta de David era: Jehová te entregará hoy en mi mano. ¿Okay? ¿Quién es la persona o quién es que nos da el poder para realizar nuestros ministerios y también que nuestros ministerios florezcan? Es Dios. ¿Okay? Entonces tenemos que reconocer siempre que nuestro deseo es glorificar a Dios y usar el poder de Dios en nuestros ministerios y no nuestro propio poder. Como en esta introducción estamos mirando mucho el carácter de la persona, su corazón. También recordamos el principio de Dios en 1 Samuel 16, cuando Samuel pensaba que el primogénito ahí tiene que ser él porque él es grande, parece un hombre fuerte y puede ser el próximo rey de Israel para tomar el lugar de Saúl. Pero Dios dijo a través de de Samuel, que cuando Samuel escribió, Jehová mira el corazón. Y tenemos eso también en Hechos 13:22, cuando nuevamente
se utiliza ahí, que Dios mira el corazón de la persona, no su aspecto físico, no su altura, no su belleza, no nada de, de las características físicas de una persona. Dios mira el corazón. Entonces, la pregunta de reflexión para nosotros, ¿qué nos motiva ser un líder? Si en ese momento usted dice, yo quiero ser un líder, ¿por qué? ¿O para qué? ¿Qué es lo que está motivando a usted ser un líder? ¿Okay? Porque eso va a caracterizar nuestra forma de hacer las cosas. ¿Qué nos motiva ser un líder? ¿Es por dinero, por fama, por poder? ¿Qué es lo que está motivando ser un líder? Entonces debemos ver al liderazgo como un servicio de mayordomía. Recordamos ahí 1 Pedro 4:10. Cuando Pedro decía, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Ser siervo, sirve a los demás, sirve a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es Dios que nos da el poder de ser un líder. Es Dios que nos da la capacidad, nos entrena, nos ayuda a ser un buen líder. Y debemos ministrar ese, aquí usando la palabra don, que no necesariamente estamos hablando de los dones del Espíritu Santo, pero el don que ha recibido como siervo, como ministro de Dios, como líder de la iglesia, sea lo que sea, ese liderazgo que tenga, ministrelo a los otros como buenos administradores. Entonces, buscamos hacer lo mejor posible para la gloria de Dios y no la nuestra. El ser líder es un don de Dios. Es Dios que nos pone en liderazgo. No es por nuestras capacidades muchas veces. A veces nosotros no tenemos la capacidad natural de ser un líder, pero Dios puede darnos la capacidad a través de un don de Él para ser líder dentro de su iglesia. Entonces, hay que en primer lugar cuidar su propio corazón antes de los corazones de los demás. ¿Cómo podemos ayudar a otra persona si no estamos tomando tiempo para cuidarnos a nosotros mismos? En 1 Corintios 9:27, ahí, después que Pablo va hablando de sí mismo, ahí la forma que él quiere hacer el ministerio, él termina ese capítulo 9 diciendo, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ahora, hay que tener cuidado con la palabra eliminado. Se ha tomado eso en diferentes formas, con diferentes interpretaciones en cuanto a lo que significa esa palabra eliminado. Pero la verdad, lo que está diciendo ahí Pablo es descalificado o desaprobado. En 2 Timoteo 2:15, que no lo tengo aquí puesto en la pantalla, pero en 2 Timoteo 2:15, cuando habla de el obrero aprobado, yo me imagino que muchos ya tienen ese versículo memorizado. Esa palabra aprobado es la forma positiva
de esta palabra eliminado, que es desaprobado. ¿Ok? Entonces, lo que Pablo dice después a Timoteo de la importancia de ser aprobado es para que no llegamos a ser desaprobados como obreros de Dios. Y eso se ha visto en la vida de muchos líderes de la iglesia a través de la historia. Inclusive en los últimos días, semanas, meses, estamos escuchando de grandes líderes que ahora son descalificados, desaprobados como líder, porque han hecho diferentes cosas en su vida para eliminarlos del ministerio. Entonces, no queremos ser líderes que tienen que quedar desaprobados como líderes. Tenemos que estar puestos bajo disciplina por un tiempo. No, nosotros queremos ser líderes con un corazón contrito, un corazón según el corazón de Dios. Entonces, no queremos ser descalificados por Dios como líderes por falta de cuidarnos. La necesidad de cuidar bastante nuestra vida espiritual delante de Dios y delante de los demás. Como nota de reflexión en la parte de introducción, porque solo estamos en la introducción de todo lo que queremos estar viendo durante este trimestre. El hombre que tiene ambición de guiar está descalificado como líder. El verdadero líder no tendrá deseo de señorearse sobre el patrimonio de Dios, sino que será humilde, benigno, abnegado y estará totalmente preparado para seguir cuando el Espíritu elija a otro para guiar. Esa última parte es interesante. A veces los líderes tienen que luego entrar bajo el liderazgo de otra persona. Ya no es el líder, sino un líder bajo el liderazgo de otra persona. Y esperamos que tenga el espíritu necesario de poder estar bajo el liderazgo de otra persona también. Porque si simplemente quiere tener el poder y ser el líder, entonces en realidad ya quedó descalificado por parte de Dios como líder. Entonces es una nota de reflexión. Tenemos que pensar si nuestro liderazgo tiene algo que ver con eso. El primer punto que queremos mirar en cuanto a nuestro liderazgo, el primer principio es el desarrollo del siervo de Dios. El desarrollo. ¿Cómo vamos a desarrollar el siervo de Dios? Y en primer lugar, vemos que el líder es, en primer lugar, un siervo de Dios. Eso hemos marcado aquí a través de Marcos capítulo 10, 43 a 44, cuando Jesús dijo, será siervo de todos. Y recordamos también en Juan 13, cuando Jesús mostró que él era siervo de ellos en vez de ser servido, cuando él hizo el trabajo del esclavo más bajo del hogar. El esclavo que tenía menos autoridad y menos posición dentro de una casa, siempre era el siervo que venía a lavar los pies de las personas que van entrando a la casa para que puedan entrar a la casa con los pies limpios después de haber pasado por las calles empolvados, ¿no? Pensando en, tenían sandalias, los caites de Guatemala, entrando ahí a la casa con los pies sucios.
Entonces quitaban sus sandalias, se lavaban los pies antes de entrar a la casa. Y en este momento están todos reunidos allá arriba y parece que nadie había hecho esta función de lavar los pies de ellos. Entonces Jesús tomó ahí este lugar de siervo para lavar los pies de los apóstoles, y ahí podemos recordar las diferentes reacciones de las personas, ahí especialmente de Pedro, que siempre reaccionaba a cosas de esta forma y quería decir, jamás va a lavar mis pies, pensando, no, el líder no debe ser mi siervo, pero Cristo quería mostrar, no, que el líder también está ahí para servir. Entonces, cuando pensamos en el carácter de la persona y mirando su vida espiritual, ¿cómo está su vida espiritual con Dios? Y en cuanto al carácter, es el compromiso del corazón. No enredarse en hacer el ministerio, sino ser una persona de carácter santo. Yo creo que puedo decir con certeza, sin poder nombrar personas específicamente, ¿no? Pero hay muchos líderes en la iglesia que tienen muchas cosas escondidas en su corazón. Están haciendo cosas a escondidas y no tienen un carácter santo. Están haciendo el ministerio. Pero nosotros estamos buscando líderes que son de carácter santo. Así como Pedro dice, 1 Pedro 3:15, santificar a Cristo como Señor en vuestros corazones. Otra vez 1 Pedro capítulo 1 también, cuando dice, ser santo como yo soy santo. ¿Okay? Santo al Señor. El corazón es santo al Señor. Entonces, ¿cómo estamos siguiendo nuestra vida personal delante de Dios? No tanto la fachada que estamos poniendo delante de las personas. Es por esa razón que Cristo llamaba a los fariseos y escribas que eran hipócritas porque tenían una fachada de santidad, pero su corazón estaba lleno de maldad. Entonces, en primer lugar, cuando hablamos de el líder como siervo de Dios, tenemos que hablar de nuestro carácter. El carácter como compromiso del corazón es permitir que el Espíritu Santo transforme su carácter diariamente por medio de la luz de la palabra de Dios. ¿Okay? Permitir que el Espíritu Santo vaya transformando su carácter diariamente. Ninguno de nosotros estamos en el punto donde debemos estar. Cuando pensamos a la medida de la estatura de Cristo, ninguno estamos a esa medida. Todos estamos en un proceso de transformación por el Espíritu Santo en nuestra vida. Pero si no estamos siendo transformados por el Espíritu Santo, tampoco debemos ser líderes en el ministerio. Entonces, a la luz de la palabra de Dios, vamos a ir cambiando nuestro corazón, permitiendo que el Espíritu Santo, también como yo creo que es Hebreos 4:12, ¿no? Que habla que la palabra de Dios es más cortante de una espada y penetra y hasta lo más profundo de nuestro corazón. La palabra de Dios penetra y nos ayuda a mostrar o ver dónde estamos mal delante de Dios. También parte de la vida espiritual es su madurez. Y aquí nosotros estamos hablando en cuanto al desarrollo del corazón. ¿Okay?
La madurez muestra hasta dónde hemos llegado en ese desarrollo, en esa transformación por parte del Espíritu Santo. Porque la madurez llega como resultado de crecimiento espiritual e intelectual, con la actitud de seguir aprendiendo. Nunca debemos pensar que hemos llegado al punto que ya no necesitamos estudiar más. Ahora entiendo que eso no implica que van a ser estudiantes de CETECA de por vida, aunque no sería tan mal, ¿no? Tenemos lunes pastoral, los lunes donde uno puede seguir aprendiendo, y hay pastores que han estado en lunes pastoral por 30 años, 35 años o más, que ellos han venido año tras año para seguir aprendiendo de esa forma en lunes pastoral. Entonces, no tenemos que terminar al recibir su diploma, decir, bueno, ya terminé, ya no necesito aprender más. Todos debemos estar aprendiendo de por vida. Todos nuestros días debemos estar estudiando o leyendo libros o tomando algún curso, haciendo algo para ir aprendiendo. Si nosotros no seguimos aprendiendo, en realidad vamos retrocediendo en nuestra vida espiritual. La madurez solo sigue ahí a través de un desarrollo de nuestro corazón. A veces hablo de madurez haciendo tal vez la comparación entre un bebé y un adulto, ¿no? Es obvio que un bebé no tiene la misma madurez de un adulto. Pero si un bebé queda bebé toda su vida, nosotros sabemos que algo anda mal. Entonces, también en la vida cristiana, la madurez tiene que mostrarse a través de nuestra vida, que estamos siempre creciendo. Otro aspecto de la vida espiritual es su vitalidad. Es la fuerza del corazón. La debilidad física, emocional o espiritual puede desanimar el corazón del líder. Nosotros tenemos que preocuparnos por el aspecto emocional y física y espiritual de nuestro corazón. Si no tomamos suficiente tiempo para cuidar la parte física de nuestro ser o la parte emocional de nuestro ser, y podemos llegar a un agotamiento grave en la vida y ser descalificado en cuanto al ministerio. Un corazón sano sabe cómo trabajar, pero también cómo descansar. Yo he dicho esto muchas veces en otras clases, que a veces los pastores o los líderes de la iglesia trabajan 7 días de la semana, todas las semanas, todo el año, sin descansar. Y debemos recordar que el principio bíblico es que todos debemos descansar mínimo un día de la semana. Y por esa razón se habla del día de reposo. En el Antiguo Testamento, el día de reposo era un día esencial para recobrar físicamente, emocionalmente o también espiritualmente en ese día de reposo. Licenciado Marshall. Sí. Ay, perdón. ¿Cómo? Yo ya estaba diciéndole licenciado Marshall. No, licenciado. Sí. De igual manera podemos ver que puede ser también de una manera viceversa, ¿verdad? Que no solamente puede ser un pastor o un líder, sino también cuando el pastor no trabaja, porque siempre hay extremos. Okay. El extremo donde el pastor trabaja mucho y el extremo donde se acomoda, ¿verdad? Y solamente
bueno, el ministerio de damas, el ministerio de jóvenes, y él no hace absolutamente nada. Y como Grey, también eso también puede desmotivar tanto a los que pertenecemos a la iglesia, ¿verdad? Ok. Sí, gracias. Yo creo que por esa razón aquí dice un corazón sano sabe cómo trabajar, pero también cómo descansar. Las dos cosas. Y, No, David, este tema muy bonito sobre respecto de la fuerza interior de la persona para demostrarlo físicamente, ¿va? ajá, Lo que me ha ayudado mucho en la iglesia es trabajar por equipo. sí, Buscar una persona que tenga la cualidad para que el líder descanse. Y como lo he dicho, el trabajo no va a ser igual porque cada cabeza es un mundo y cada persona también tiene un amor para servirle a Dios. amén. Pero compartir la tarea es más fácil llevar la carga y da mejores resultados. Gracias, hermano. Gracias, es buen comentario, gracias, porque sí, hay necesidad de tener el descanso, ¿ok? Nuevamente, no estamos hablando de descanso 6 días y trabajar un día, estamos hablando de trabajar 6 días y descansar uno. Entonces, si hay necesidad de descansar un día, que haya otras personas en la iglesia que pueden tomar el tiempo ahí para que otra persona pueda descansar en su día de descanso. Ahora, reconocemos que en la mayoría de, bueno, muchas iglesias, el pastor tal vez descansa el día lunes. Ese es su día de descanso. Y por esa razón aquí en Ceteca tenemos lo que llamamos el día pastoral, el lunes pastoral, porque la mayoría de los pastores pueden tomar el día lunes como su día de descanso y pueden venir a tomar fuerzas nuevamente, fuerzas físicas, porque muchos de los pastores salen también a jugar fútbol, emocional, porque están ahí con otros pastores o líderes de iglesias que pueden ayudarles en cuanto a la parte emocional de su vida, con alguien con quien puede compartir ciertas cosas de su vida, y espiritual porque están ahí también para aprender de la palabra de Dios. Entonces, el lunes pastoral tiene ese fin de ayudar a los pastores y líderes de iglesias de tomar un día de descanso ahí también en esa forma. Entonces, cada persona tiene que buscar el día de su día de descanso, dependiendo en lo que hace. ¿Qué día puede descansar un día para no estar trabajando 7 días a la semana? Y eso no es solo para los líderes de las iglesias, sino toda persona necesita un día de descanso. Y a veces nosotros no tomamos ese día, sino seguimos trabajando 7 días a la semana. Y eso no es bueno para la salud. Bueno, otro es la motivación. Y esto hablamos un poquito en la introducción. La motivación es en cuanto al espíritu del corazón. ¿Okay? Cuando hablamos de la motivación, queremos hablar de las metas internas que nos lleva a hacer ciertas cosas. ¿Qué le motiva a hacer las cosas? Examine su corazón profundamente. Cada uno tiene que examinar su propio corazón y buscar cuál es mi motivación. ¿Qué es lo que me motiva a hacer cualquier cosa? Aquí obviamente estamos pensando más en cuanto a las cosas de Dios. ¿Qué me motiva ser un líder en la iglesia? ¿Por qué? ¿Qué quiero con eso? Si es para servir a los hermanos, gloria a Dios, ¿ok? Pero si es para que los hermanos me sirven a mí, no. Eso no es la motivación ahí para ser un líder. En punto B, entramos a pensar un poquito sobre su estabilidad espiritual y emocional. Y eso tiene que ver con lo que vimos anteriormente, si estamos realmente tomando el tiempo necesario para renovar nuestro corazón.
la pregunta aquí es, ¿cómo manejamos el temor, el desánimo y la depresión? No creo, bueno, yo diría que 99.9% de los líderes han tenido momentos de temor, desánimo o depresión. ¿Okay? Yo creo que ninguno de nosotros podemos decir, yo jamás, nunca he tenido momentos de temor, desánimo o depresión. ¿Okay? Pero la pregunta es, ¿cómo manejamos esos momentos? ¿Qué hacemos para no quedarnos en desánimo, quedarnos en depresión? Se escucha muchas veces a líderes que por la depresión se han tomado su propia vida, porque no sabían cómo manejar eso. No han buscado recursos, no han buscado alguien para ayudarle en salir de su depresión. Entonces, debemos tener mucho cuidado con esto. Queremos tener estabilidad en nuestra vida espiritual y emocional. Entonces, la pregunta es, ¿sabemos cómo ir a la palabra de Dios? O primero, ¿cuáles son las cosas que nos desaniman? Siempre hay cosas que afectan a una persona que no afecta a otra persona. ¿Okay? Entonces, lo que me desanima a mí no necesariamente es lo que desanima a otra persona. Todo depende en su propia personalidad en cuanto a eso. Entonces, la pregunta de, ¿sabemos cómo ir a la palabra de Dios y buscar fortaleza en algún momento? Ahí, y ánimo en los momentos difíciles que podemos ver y entender qué es lo que Dios puede hacer en mi vida, ayudarme en algún momento de desánimo y depresión. El líder tiene que saber cómo manejar este aspecto de su vida. En punto C hablamos de su integridad. ¿Es usted conocido por los demás como persona íntegra? La gente puede mirar a usted y decir que esa persona es muy íntegra. Siempre cumple con sus promesas, con su vida, con su ministerio. Tiene integridad. Y cuando hablamos de la integridad, tiene que ver con la veracidad, la honradez o la rectitud, el ser completo y la sinceridad. Nosotros nuevamente vemos a través de Marcos capítulo 12 que en cuanto a Cristo, yo creo que es el momento que Cristo preguntó si alguien podía decir que él había pecado o algo así, ¿no? Y yo en ese momento no recuerdo de Marcos capítulo 12 exactamente el contexto, pero este hombre dice, maestro, sabemos que siempre dices la verdad. ¿Será que las personas en nuestro entorno también pueden decir eso de nosotros? Que No, siempre dice la verdad. hermano David, Sí, si hablamos de la integridad, estamos hablando de lo interior, ¿verdad? Estamos sí. hablando de ser una persona sin pecado y lo que usted decía, ¿va? Pero yo creo que en la iglesia podemos demostrar mucha integridad, pero no es lo mismo demostrarla con la gente de afuera, ¿va? Porque la gente de afuera es la que tiene que hablar de nosotros. O sea, en la iglesia podemos ser muy correctos, muy honestos y decir siempre la verdad, pero afuera es donde creo que nos cuesta mucho, ¿va? Que la gente hable de nosotros. Me refiero a la gente no cristiana, ¿va, hermano? Ajá. Gracias, hermano David. Ok, eso tal vez más adelante vamos a estar hablando y tenemos que, recordamos también versículos en la Biblia que habla de que necesitamos tener buen testimonio en la iglesia y también afuera, ok. Es decir, que delante del mundo, el mundo reconoce
en nosotros que somos personas de integridad. Sí, hermano David Stuart, Sí, perdón la molestia. Basado a lo de la integridad, ¿verdad? Siento que es un valor muy amplio y muy connotativo a su vez. Primeramente porque vemos que el mayor ejemplo lo tuvimos con Jesús. Él fue un hombre muy íntegro, en él no hubo engaño, no hubo mentira, él siempre enseñó con el ejemplo. sí. Sin embargo, las personas que lo rodearon siempre lo criticaron, siempre querían denigrar esa personalidad de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Y la palabra de Dios nos dice en Mateo, precisamente con las bienaventuranzas, ahí en la última de las bienaventuranzas, cuando el Señor dice, ¿verdad? Que íbamos a recibir vituperaciones, que íbamos a ser calumniados por causa de Él. Entonces, la integridad es un valor muy amplio que debemos nosotros, obviamente, aplicarlo, pero no por el hombre, sino primeramente porque Dios se merece esa honra que nosotros vayamos a hacer. Y en la Biblia encontramos a ese hombre íntegro, ¿verdad? Que era Job. Aún así, pues vemos todo lo que le aconteció a Job, pero el punto de todo esto, licenciado, es que la integridad la tenemos que aplicar no solo en la iglesia, en nuestro trabajo, con nuestros hijos, porque es un valor que solamente el Señor lo conoce dentro de nuestro corazón. Por eso Él dice, ¿verdad? Que el hombre ve lo que está afuera, mas Él ve lo que está dentro de nuestro corazón, ¿verdad? Ajá. Y como lo resumimos en la siguiente cita bíblica, cuando dice, por nuestros frutos nos damos a conocer. Sí. Y es ahí donde nosotros demostramos si en realidad tenemos esa integridad. Pero primero, ¿verdad, licenciado? El punto de todo ello es de que primero esa integridad sea aplicada por Dios, o sea, para Dios. Y eso pues se demuestra, ¿verdad? Porque eso viene del cielo para con uno, de uno para con Dios, y ya después eso se demuestra con las personas que nos rodean. Gracias, licenciado. Sí, gracias. Sí, nuevamente cuando hablamos de la integridad frente a los demás, sí, Jesús fue criticado por fariseos y escribas y personas de esa forma porque para ellos él no estaba cumpliendo según sus leyes, según sus criterios, especialmente en cuanto a sanar gente el día de reposo. Pero cuando él y hacía la pregunta a las personas, ¿quién me puede redarguir de pecado? Y nadie dijo nada, porque nadie, entonces había integridad aún delante de los no creyentes en esa forma, ¿no? Y hoy en día podemos ser criticados por el mundo, muchas veces en forma de burla, ¿ok? Pero que ninguno de ellos van a decir, no, él es un mentiroso, él es una persona que no cumple su palabra o no cumple bien en su trabajo, que él es muy perezoso, que es, bueno, de eso es lo que nosotros no queremos que la gente pueda decir de nosotros. Entonces, que tengamos integridad delante de las personas en cuanto a lo que es pecado, ¿ok? Aún no recuerdo la cita cuando dice que no seamos criticados, digamos, por hacer el bien, sino como malhechores, ¿no? No recuerdo bien ahí la cita ni la forma exacta de decirlo, pero si nos critican por ser malhechores, ahí sí estamos mal, ¿ok? Entonces, sí, la integridad es bastante amplia. Tiene que ver con muchos diferentes aspectos de nuestra vida. Y en primer lugar, tenemos que tener integridad delante de Dios, porque nuevamente podemos tener integridad frente a las personas porque ponemos una fachada, una máscara, pero Dios conoce nuestro corazón, entonces va a conocer exactamente si somos o no somos íntegros en nuestro corazón. Y terminamos aquí en cuanto a su capacitación. Cuando dice el líder no nace, se hace,
nosotros sabemos que hay muchas personas que simplemente parecen ser son líderes natos, que cuando son niños, uno puede ver que hay siempre un niño que comienza a ser el líder del grupo. En cierta forma, hablamos de que hay personas que son líderes de nacimiento, ¿verdad? Pero ser un buen líder no es algo que simplemente nace ser un buen líder. Hay que trabajar y capacitar a la persona. Entonces, el verdadero líder, aquí hablando bíblico y espiritual, tiene que aprender a ser líder. Debe buscar una capacitación o algún entrenamiento. Y los líderes de la iglesia necesitan la buena capacitación doctrinal e entrenamiento en cosas prácticas de administración. Entonces, fuera de nuestro curso de este trimestre en cuanto al líder cristiano, uno puede tomar cursos o enseñanzas o leer libros acerca de cómo ser un buen administrador. En este curso queremos enfocarnos más en el corazón, aunque tal vez estamos hablando de otros aspectos más adelante, también no simplemente del corazón, pero ahí es donde queremos comenzar. Queremos comenzar con el corazón del líder. Y entonces el líder cristiano tiene que tener un corazón muy diferente al líder que es un líder nato o un líder del mundo. ¿Okay? Entonces, queremos ver también la importancia de capacitación. Necesitamos siempre estar estudiando, como dije anteriormente. Hay necesidad de ir aprendiendo más y más Biblia, más y más doctrina, estar no como, digamos, como dice en Efesios, como las olas del mar, que viene una tendencia espiritual o escuchamos de algo por ahí que está entrando al país y dice, ay, eso es bonito, yo quiero también aprender de eso, o cosas así, ¿no? Pero que estemos bien fundamentados, bien concretos en lo que creemos y no estar por un lado y otro como las olas del mar. ¿Okay? Entonces necesitamos una buena capacitación doctrinal y también en las cosas prácticas de administración. Hermano David. Sí. Solo quería compartir esto a mis compañeros. Como estamos capacitándonos, ¿verdad? Exacto. Y lamentablemente entra en la mente de muchos compañeros que a veces porque tenemos una capacitación, a veces somos mejor que los pastores. Yo creo que eso no debe decir. Si nosotros tenemos una capacidad, una sabiduría, es para hacer un brazo, más que toda la obra de Dios, y de ahí pues a nuestro líder, ¿va? Entonces, que no salir de este punto en nuestra mente, porque sí he encontrado a muchas personas que porque tienen una capacitación y Dios usa su vida de una manera sobrenatural, se cree superior a su líder. Gracias, hermano. Muchas gracias. Buen punto. Aquí hay dos lados de esa moneda, porque hay pastores que no permiten a los ancianos o diáconos o líderes de la iglesia capacitarse o entrenarse porque no quieren que ellos sean más capacitados que él mismo, ¿ok? El pastor. Entonces dicen, no, usted no puede ir a esa capacitación porque tiene miedo que esa persona va a conocer más, ¿ok? Y el otro lado de la moneda es la persona capacitada despreciando a su pastor, diciendo que tiene mayor capacitación. Hay muchas iglesias donde tal vez el pastor tiene un nivel limitado, voy a decir de esa forma, limitado de aprendizaje, y en su congregación hay personas con maestrías y doctorados.
espero que esa gente tenga la humildad de aprender de su pastor y no criticarlo, ¿ok? Porque eso puede ser otro aspecto que comienza a criticar al pastor por su falta de entrenamiento. Pero también debe ser un reto para el pastor de también capacitarse. Entonces hay mucho que podemos aprender ahí acerca de esto de la capacitación. Termino con esta última reflexión. Andy Stanley dice, el hecho que usted tenga seguidores no necesariamente implica que merece ser seguido. Uy, eso es. El líder no es simplemente por tener seguidores, ¿no? Tal vez usted no merece ser seguido. Entonces necesitamos mirar nuestro corazón para estar seguro ahí. Y en 2 Pedro 3:18, ¿qué ingredientes del desarrollo del líder cristiano podemos ver en eso donde habla de que debemos crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Entonces hay mucho que podemos decir acerca de ese versículo. Lo dejo aquí como inquietud. Ahorita estamos llegando al momento de terminar la clase. Entonces, quiero que nosotros tengamos ese aspecto ahí. Bueno, espero que ha sido de mucha bendición aquí en cuanto a nuestra vida, en cuanto a lo que estamos viendo este trimestre. Nuevamente, si cualquier pregunta que pueden tener acerca de lo que hemos visto hoy, siempre estamos ahí a la orden. En cuanto a través de WhatsApp o cualquier cosa, puede hacer sus preguntas e inquietudes en algún momento. ¿Alguien tiene algún comentario más para decirnos aquí esta tarde? Solo para terminar con lo que hemos visto. Gracias. Sí. ¿Alguien? No. Sí, soy Gladys. Ok. Hermano, solo un comentario. No sé si usted conoció al hermano Francisco Méndez. Él estaba casi culminando ya la licenciatura en teología. Pues, gracias a Dios, hermano, él nos enseñó tantas cosas y él no se quedó solo con esa enseñanza, sino que él nos capacitó. Y en noviembre, en diciembre lo enterramos, hermano, porque él falleció, pero dejó 9 líderes capacitados con toda la enseñanza que él recibió. No se quedó con eso, sino que él fue un maestro para nosotros y nos instó para seguir estudiando en el CETECA. Hoy vemos varios hermanos estudiando en el CETECA gracias a nuestro hermano Méndez. Así que ojalá que en las iglesias también hayan pastores que hagan lo mismo, porque de veras que nos instan y nos enseñan así. Y yo digo que son buenos líderes, personas así. Gracias, eso es un buen ejemplo. Espero que todos los pastores puedan hacer eso, de capacitar a sus líderes para hacer el ministerio. Entonces, gracias. Eso es un buen ejemplo. Una pérdida grande que Dios lo llevó para el cielo, pero para nosotros es una pérdida, pero no para la obra de Dios, porque Él dejó ahí también un gran número de personas capacitadas. Eso nos anima mucho. Gracias. Bueno, sí. Solo quería compartir algo a mis compañeros ahí. Dios les bendiga. Linda tarde a cada uno de ellos. Yo creo que como estudiantes que somos, vamos a tener buenos proyectos en nuestro corazón, pero nunca nos desmoralicemos si en ciertas ocasiones, pues por X o Y razón, bloquean esos deseos que tenemos de discipular a la gente en la iglesia, porque a veces si nosotros no estamos bien fundamentados, porque nos bloquean algo a nosotros, que es un buen propósito para la iglesia, a veces nos desmoralizamos y la verdad que ya entramos en la inmadurez. Nos sentimos tan frustrados, tan tristes o apuñalados,
que a veces queremos tirar la toalla, sino que al contrario, todo tiene su tiempo y tenemos buenos propósitos. Va a haber un tiempo específico que Dios nos va a proporcionar para que los proyectos que hay en nuestro corazón, para compartirlos con los hermanos, se dé. Entonces, se les deseo una linda mañana a cada uno y me despido de ustedes. Gracias, hermano David. Gracias, gracias. Muy bien. Entonces, terminamos ahí para hoy y nos veremos, si Dios permite, el próximo sábado a las 11 para seguir nuevamente lo que estamos viendo acá.